la lectura de Dani Stefanuto en el corte que realizó para anotar su primera canasta en el partido. Ahora también la podemos destacar en el pase que realiza Bob. Todo el mundo se esperaba el tiro, Bob debajo del aro, le mete un balón interior y Bob que, bueno, ahora falla el tiro libre, pero bueno, es un buen lanzador de tiros libres, un 2+1 que le permitía a Ourense empatar el partido. Ahora 6-7 en el Ecuador del primer cuarto, pero bueno, aquí, balón para el equipo de Juan Orat. Poca anotación aún así para el ritmo que hay en el partido, ¿no, Sergio? Muy poca anotación, pero pese a fallar ese tiro libre, el Club Ourense Baloncesto mantiene la posesión de balón y sacará de fondo. Marcan jugada, balón para Bob, Bob con Cristian, bloqueo para abajo para Xavi, sale Stefanuto, juega 1 contra 1, encuentra a Xavi, balón para Dejan, buena rotación de balón, Dejan es tiro de 2, dentro el tiro de Dejan. Buen ataque del Club Ourense Baloncesto que va a intentar contrarrestar Narón ahora con un bloqueo directo de Gil. Balón para Stoll de 3, no, ese rebote y balón para Narón. Otra más que se ha llevado Gil ahí, bueno, la posesión no ha sido el rebote, pero a base de pelear. Y efectivamente, como decías, buena rotación de balón de Ourense en ataque, buen movimiento, buenos cortes y al final un tiro fácil para que pueda anotar Dejan Colado en la media distancia. Y robo de Brandenberg, uno de los mejores ladrones de la liga. Robo de Brandenberg, tiro de Gil muy forzado, 2 puntos, muy buenos puntos para Gil. Atacará el Club Ourense Baloncesto. Sube el balón Dejan Colado y marca cuernos lado. Una de las jugadas habituales también el primer equipo de movimiento ahí, como vemos, del base atacó la zona al final. Ahí creo que venía de fuera del campo de Dejan, pero los árbitros dicen que no, la jugada sigue y ahora sí que mayor movilidad defensiva de Narón para intentar impedir los cortes de Ourense. Buen tiro de 2 de Dani Stefanuto que falla. Un rebote ofensivo de Bob que ahí tenemos que castigar con esa superioridad en centímetros. Ataca Samu Barros, posibles pasos y canasta de Brandenberg por encima de Bob. Buen salto, buen físico Brandenberg. Sí, buen físico y sobre todo un jugador muy atlético. Un jugador que en universidad jugó a alto nivel, jugó en NCAA1 de hecho jugaba en VCU, Virginia Commonwealth, en una universidad donde 5 jugadores en su año senior capitalizaban más de 30 minutos. 2 de ellos acabaron en la NBA, otro en primera división italiana, otro en primera división alemana. Él, por problemas, tuvo que parar 2 años, ha regresado este año el baloncesto en Liga EVA y ahí lo vemos, otra canasta, pero su más nivel del habitual en esta Liga EVA. Buen tiro de 2 de Brandenberg, como estábamos diciendo, y ahora intentará atacar el Club Ourense Baloncesto frente a una falta, intentó robar el balón Gil y comete falta sobre Bob. Será falta de Bob. Parecía falta de Gil en el momento que... Creo que... Efectivamente, sí, es falta de Bob. Parecía falta de Gil por meter la mano, pero parece que el árbitro interpreta que Bob Van Gisbergen se defendió con el codo, que tocó con el codo al jugador ferrolano. Y el balón es para Narón, que vence 8-13 en un partido que de momento solo ha tenido 3 faltas, muy rápido, muy dinámico, eso sí, con bastante desacierto por ambas partes. No sé si te has fijado, Roy, que Club Ourense Baloncesto tiene un escaso banquillo hoy, cuando vemos falta de Xavi Arriaga, un escaso banquillo y 2 faltas de Bob que van a condicionar a nivel de centímetros. Di que los de Ferrol no son muy altos, pero aún así la ausencia de Bob con esa corta rotación puede traer problemas. Sí, esa segunda falta de Bob va a condicionar mucho al equipo, sobre todo porque falta el otro pívot, Giot Balabeishvili, que junto a Luka Bulashvili están arreglando papeles para poder terminar el año aquí en Ourense. Han tenido que viajar a su país en estas navidades y llegarán en esta próxima semana, aún de momento no están hoy. Y claro, 2 faltas sin el otro pívot obliga a meter al 4, a Amir Valcárcel como 5 junto a Cristian Iglesias, pero claro, es una pérdida importante de centímetros. Gil ya puede jugar con un par de su tamaño y si ya estaba haciendo daño, 6 puntos lleva hasta ahora a un jugador como Bob, vamos a ver cómo lo consigue parar Amir. Tiro tras bote de Cristian que ha sido taponado, rápido ataque de Narón que tiene que frenar. Amir en un mismatch con el base, balón para Brandenberg, Dejan palmea ese balón y el balón que es para Ourense. Recuperación de Amir
Buena defensa. Buena defensa y buena intensidad, como siempre, y como hemos hablado ya más veces aquí, de Amir Valcárcel, uno de los jugadores más intensos del equipo, ya muy importante el año pasado en el debut en Liga EVA, y que este año, en sus minutos limitados de rotación, sigue dando continuamente intensidad, brega, garra, un poco lo que habla siempre Gonzalo de Tomás Fernández en el primer equipo, los intangibles, un jugador que además juega muy bien pick and roll, que puede sumar sus puntitos, y vamos a ver, hoy va a ser importante la aportación de Amir. Ahí tenemos a Amir, balón para Dejan Colado, hace volar a Gil, Dejan Colado de 3, step back, triplazo de Dejan Colado. Gran triple, gran triple de Dejan Colado tras bote, hizo volar a su defensor, y efectivamente con un precioso step back anota el que es ya su quinto punto hoy. Balón para el Clunes Baloncesto, tiro muy forzado de Gil, que se queja ahora a los árbitros, no ha podido capturar el rebote, y balón para el Clunes Baloncesto. Si vemos ya las primeras rotaciones en Narón, que también es un equipo que rota con pocos jugadores, pero ya han entrado los dos García, Dani García y Alejandro García. También ha entrado Jorge Ayer, ya están... Perdón, Alberto Seco, quería decir, ya 3 rotaciones en campo buscando castigar los menores cambios que tiene hoy el Cálidus gallego. Ahora Dejan aprovechando sus centímetros, balón para Xavi Arriaga de 3. ¡Bingo! Xavi Arriaga de 3. Ese es el tiro de Arriaga tras recibir, balón arriba sin necesidad de bajarlo, tiro bastante rápido y siempre muy efectivo. Balón que mueve el conjunto ferrolano. García con bote, intenta jugar a Dejan Colado y tiene diferencia de centímetros, pierde el balón, rápido Ourense, Xavi Arriaga que frena el ataque y balón para Dejan Colado que jugará estático. Pide movilidad Dejan Colado. Balón para Xavi Arriaga, pierde Dejan Colado. Ahora transición defensiva, contraataque de Ferrol y falta de Dejan Colado. Falta de Dejan, que es la cuarta de equipo, entra en bonus Ourense. Bueno, solo quedan 50 segundos para el fin de este cuarto. Cálidus Gallego 14, Baloncesto Narón 15. A destacar que en Narón sus 15 puntos han sido entre Gil y Will Brandenberg, sus dos principales referencias junto a Stoll. Pero bueno, sus dos principales referencias en los últimos partidos, que están siendo las que están manteniendo hoy el equipo y de hecho llevándolo por delante. Sí que no ha aparecido, no sé qué te parece, Sergio, Samu Barros hasta el momento, un chico de 18 años gallego que está promediando 18 puntos, una de las grandes promesas gallegas, que hoy bien defendido por Dejan al inicio y ahora en el banquillo ahora mismo. Sí, rotación de Gil del máximo anotador de Ferrol. Cuando vuelve ese triple de Xavi, falla ahora. Entra Ezequiel Vázquez, su segundo año en senior. El año pasado militante del equipo de Obradoiro y este año vuelta a su ciudad natal, a Ferrol. Y estaba viendo que el tiro de Arriaga está bien seleccionado, pero había algo ahí que protestaba Juan Orad, que no me daba cuenta de que era ahí un error defensivo de uno de los chicos. Y bueno, ahora sí, la quinta de Ourense, bueno, es la falta, era lo que protestaba Juan, era la falta de Dani Stefanuto, porque efectivamente era de bonus y lleva a Alberto Seco, un buen lanzador, a tirar 2 tiros libres. Buen lanzador, pero falla el primer tiro libre. ¿Sabes? Cuando habla el comentarista siempre falla. Ahí está. Va con el segundo tiro libre, esta vez anota. Dispondrá de 2 posesiones más este cuarto. Balón por parte de Dejan Colado. Balón para Amir Valcárcel, abajo para Cristian. Cristian con superioridad de centímetros. Amir, otra vez Cristian dentro. Caen al 2 contra 1. Cristian se hace hueco. Balón para Xavi Arriaga de 3. ¡Son 8! Muy bien. Muy buen movimiento de balón de Ourense. Cristian atrayó hasta 4 defensores y encontró perfectamente a Xavi, que metió otro triple. Su segundo del partido, 2 de 3 al fin de este primer cuarto. Y el COB que se va al final ganando. Por delante en el marcador, 17-16. Por mi parte, cabe destacar solo una falta de Narón y 15 de sus 16 puntos anotados por 2 jugadores. Sí, ya hablamos de ellos. Will Brandenberg y Gil, que como vemos suman el 95% de los puntos del equipo, están siendo sus referencias absolutas, y vamos a ver cómo se da este segundo cuarto. En el Club Ourense Baloncesto, 6 puntos para Xavier Arriaga, 5 puntos para Dejan Colado, 2 Cristian, 2 Dani Stefanuto y 2 Bob con también 2 faltas.
Ya hablamos de que va a ser un condicionante importante las faltas de Bob. De momento, Amir lo ha sustituido muy bien. De hecho, ha parado la sangría de anotación que había logrado en los primeros minutos Gil. Vamos a ver cómo aguanta. De momento, en Ourense, me estoy fijando, han jugado solo 6 jugadores. Está del equipo propiamente de EVA. Está también Martín Rego en el banquillo, el escolta base del equipo de Juan Orat. Y junto a él, pues... 3 jugadores juniors que no son habituales con el equipo EVA, que son Pablo Blanco, Juan Blanco y Óscar Martínez. Óscar Martínez, efectivamente, que va convocado habitualmente, pero no suele jugar. Vamos a ver hoy si con solo 8 jugadores, además de ellos, cuentan con algún minuto. Posiblemente, porque si no la rotación de Clubes de Baloncesto se va a hacer muy corta y que los partidos siempre son muy largos. Sobre todo porque, no lo hablamos, pero del equipo EVA son 6 jugadores, más el escolta, sí que habitualmente jugando minutos, y hoy como titular Dani Stefanuto, y el base Guzmán Gómez, un chico que promedia pues menos de 10 minutos por partido, que sí que suele entrar en rotación, pero no durante muchos minutos. Él es hoy el 8º jugador, y va a tener que alargar el equipo Juan Orat primero para llegar con descanso a los minutos finales, y segundo sin faltas. Vemos que ninguno de los dos equipos mueve su quinteto para iniciar el segundo cuarto, que dispondrá de la primera posición el Club Ourense Baloncesto. Marca jugada de Dejan Colado, que ya bota el balón en campo ofensivo. Balón para Cristian Iglesias. Dani Stefanuto con el balón. Bloqueo directo de Amir Marcácer. Dejan Colado. Amir dentro. 2 puntos de Amir. Muy buen ataque del Club Ourense Baloncesto y bien organizado. Muy bien, especialmente Dejan Colado, haciendo mover al equipo muy bien y eligiendo bien en cada momento cuándo lanzar, cuándo pasar, que había sido un problema suyo en algunos partidos. Hasta ahora muy bien, y hay falta, hay 2 tiros más para Amir, que como vemos llegando siempre acaba sumando en contraataque, se mueve bien, juega bien el espacio y le acaba llevando a sumar puntos. También muy bien Dani Stefanuto, segundo robo del partido. Eso sí, lo que hablábamos de la rotación. Ni Dejan, ni Dani Stefanuto, ni Cristian Iglesias, ni Arriaga, otros jugadores aún no han descansado en lo que llevamos de encuentro. Solo ha cambiado Bob por Amir y por temas de faltas. Primer tiro libre de Amir, que mete, buen tirador de tiros libres Amir. Y, como siempre dices, cuando el comentarista lo dice, a ver qué pasa con el segundo. Efectivamente, falla. La próxima vez no debías haber hablado, Sergio, no debías haber hablado, porque si no, aquí los que nos estén viendo de Ourense van a querer que te calles ahora, cuando haya un tiro libre a nuestro favor. Ataca ya Narón. Busca balón interior, pick and roll. Zona por parte del Club Ourense Baloncesto, que sorprende el ataque un poco estático de Narón. No puede tirar. Muy buena defensa del Club Ourense Baloncesto. Se terminan los 24 segundos de posesión. Arriba el banquillo animar. Muy buena defensa. Buen cambio defensivo de Ourense. Arrancó el partido con una zona en los 2 primeros ataques. Desapareció después. Ya se había olvidado de ella Narón. La plantó Juan Orat y volvió a salir efectiva. El cambio sorprendió. Ahora sí que falla Cristian. Buena jugada para él en el poste. Y el balón es para Narón, ¿no? Le tocan el pie a Xavi Arriaga y otra vez 2 cambios por parte de Narón. Vuelve a entrar Gil, que Narón no anotó en ningún punto desde que Gil se fue del campo, y vuelve a entrar el base titular, Samu Barros. Ahí está, vamos a ver cómo lo hace Samu Barros en esta segunda aparición en cancha. Es un chico que ya hemos dicho promedia más de 18 puntos por encuentro, y de momento Dejan Colado no le había permitido sumar nada. Vamos a ver en esta segunda aparición qué tal, y salto entre 2, que es muy raro porque el balón se fue fuera. En ningún momento parece que lo tuvieran agarrado los jugadores. No sabemos, yo no sé decirte si es para Ourense o para Narón el balón, pero bueno, un salto entre 2 un poco raro. Gracias a Dios estábamos delante y el balón era efectivamente para el Club Ourense Baloncesto. Cristian se tiró en la pelea de balón, pero bueno, claramente tocó un jugador ferrolano. Otra recuperación de Dani Stefanuto, que ya sale el Club Ourense Baloncesto por parte de Dejan Colado al ataque. Dani Stefanuto juega 1 contra 1, se para de 2. ¡Oh! No se entendió con Amir. Estuvo bien jugada, pero debería haber tirado del 2 Dani Stefanuto. Error de Stefanuto, error de juventud, pero bueno, error de generosidad. Al fin y al cabo es mejor buscar un pase de más a veces que un jugador que seleccione mal el tiro.
error de Dani porque ahí se llevó la ventaja y es un buen tirador en la media distancia tras bote, debía haber intentado el tiro. Pese a ello, Club Ourense Baloncesto 20-16, 4 arriba, y te iba a decir que lleva 5 minutos sin permitir anotar ya a Narón. Por parte de Narón entra Stoll, uno de los interiores titulares, y entra el junior Alejandro Pita, un jugador que en la Liga Junior está jugando excepcionalmente, pero que veremos cómo se desenvuelve en esta Liga EVA. Mueve el balón Samu Barros ya por parte de Narón, posteándole a Dani Stefanuto. Otro robo de Dani Stefanuto. Quinto robo en este partido para Dani, que ahora finta ese tiro de 3, da el balón para Dejan, otra penetración, Cristian abierto solo, tiro librado de Cristian de 3, falla, se sale ese balón, corbata. Pese a ello, buen movimiento de balón de Ourense, que está jugando uno de sus mejores partidos, sabiendo cuándo correr, que a veces había sido algún error, correr de más o frenar el juego de más, sabiendo cuándo correr en el día de hoy. Y hoy, en este ataque, de hecho, logrando hasta 3 opciones claras de tiro. No optó por la primera Dani Stefanuto, tampoco es Dejan, y ahora triple de Xavi Arriaga, tercero en este partido, 3 de 4 para Xavi Arriaga, espectacular Xavi. Había dicho que había dudado Dani Stefanuto, que había dudado Dejan si lanzar, Arriaga no está dudando, 3 de 4 en el partido, 9 puntos para él, y Ourense que en el minuto 13 marca 7 arriba, jugando con solo 6 jugadores hasta ahora. Frente a la ausencia de Luka Bulasvili, vemos que Xavi Arriaga asume la responsabilidad de tirador y cumple. Sí, uno de los veteranos del equipo, con Cristian Iglesias y Amir Valcárcel, el único senior, bueno, junto a Martín Rego, que aún no ha jugado, que continúan del equipo del año pasado, y bueno, con las faltas de Bob y la sobredefensa que estamos viendo sobre Iglesias, siempre 2 contra 1 en el poste tras recibir, Arriaga es quien está asumiendo la responsabilidad, no dudando en lanzar cuando tiene oportunidad, y con el buen movimiento de balón del Cálidus Gallego hoy está teniendo muchas oportunidades para lanzar. El entrenador de Narón tuvo que pedir un tiempo muerto para parar, supongo que para hacer algo para resolver esa sequía anotadora. Llevan 4 minutos sin anotar Narón desde que fue el primer cambio de Gil. Sí, más de 4 minutos, yo diría que ya son 5 y medio por lo que veo aquí en mis notas. Desde el 14-16 el parcial es 9-0 favorable al Cálidus Gallego, y desde luego el entrenador de Narón tiene que pedir tiempo muerto, porque no están sabiendo anotar sin Gil, tampoco lo están consiguiendo ahora sin Brandenberg, y bueno, de momento el parcial es favorable al COP por 9-0. Entra por parte del Club Ourense Baloncesto Martín Rego, lesionado de la mano, pero teniendo que asumir minutos frente a esa corta rotación. Falta de Amir Valcárcel ante el intento de ganar la posición de Gil, y segunda falta de este cuarto para el Club Ourense Baloncesto. Sacará Narón de fondo, sacará Samu Barros. Pérdida, recupera Dejan, contraataque, se lía un poco, pierde la pelota, un poco de caos en esta jugada, y finalmente fuera de Xavi Arriaga y balón para Narón con más calma. Se equivocó en el saque seco, y después buena contra de Dejan Colado, buen ritmo, pero se equivocó en la decisión final, dudó si pasar o lanzar, y eso siempre acaba llevando al error. Pese a ello, el COP muy bien en defensa, muy bien cortando las líneas de pase, impidiendo que sacara de fondo en la anterior jugada Narón. Ahora otra vez defendiendo de nuevo bien, y eso está siendo la clave para que el equipo de Juan Orat esté por encima hoy en el partido. Balón en el poste alto para Amir Valcárcel, tiro de 2, muy buen tiro de 2 de Amir Valcárcel, 11-0 de parcial para el Club Ourense Baloncesto, y un Narón que lo veo atascado. Absolutamente, no encuentran vías, el equipo ferrolano no encuentra vías de anotación, están sin Brandenberg, acaba de entrar Gil, acaba de entrar Stoll hace un par de minutos, no son capaces de encontrarlos. Posiblemente la vía del norteamericano, un buen jugador en 1 contra 1 y en tiro exterior, sea una de las formas de desatascar. De momento lo vemos en el banquillo, aún parece que no va a entrar, pero podría ser una de las vías donde anotar ahora, y gana hasta Stoll. Mueve el banquillo el conjunto orensano, primera vez que cambia Dejan Colado, y entra en el campo el segundo junior, Guzmán Gómez. Balón para Xavi Arriaga. Martín Rego con el balón. Y falta en ataque en ese bloqueo de Amir, que lo vio bien el árbitro, se ha movido en el bloqueo, y
otra segunda falta para un pívot ourensano. Sí, segunda de Amir, que suponemos de momento que ante la falta de más efectivos optará Juan Norat por dejarlo en el cuarto, pese a ello, dos interiores ya con dos faltas en este segundo cuarto. Vamos a ver cómo se desenvuelve, porque las faltas pueden ser un problema al final del choque para el equipo ourensano. Ahí va, ataca Samu Barros, taponazo de Martín Rego, y ahora ese intento de salvar el balón de Ourense que ha sido fuera. Ese golpeo de vóley de Cristian ya estaba fuera del campo el jugador ourensano. Y sí, vamos a ver el tapón de Rego, que debe ser el primero en Liga EVA. No es muy habitual, y ese triple desde su casa de Seco que falla, y ya en ataque el Club Ourense Baloncesto. Cristian Iglesias con el balón. Sube a Mir, recibe la pelota y juega el 1 contra 1 y le saca la primera falta a Gil. Muy bien Amir, porque Gil está metiendo manos constantemente en esas jugadas. Hasta el momento no tenía ninguna falta y ahora la ha cometido. Y ahora, como vemos, ya entra Brandenberg. Hablábamos de él hace un par de minutos. Consiguió anotar al fin una canasta en juego, Narón, pero sigue el atasco y su entrenador no lo quiere dejar más en el banquillo. Mueve el balón ya Martín Rego por parte de Ourense. Bloqueo para Xavi Arriaga, balón para Amir. Guzmán con el balón, pick and roll con Amir. Triple de Guzmán. No, se queda corto y rebote en ataque para Cristian. Y otra falta de Stoll. 3 faltas por cada equipo, 5 minutos. Bien, yo veo el partido bien para el Club Ourense Baloncesto. Sí, Ourense se está guardando bastante las faltas. El problema es que los que llevan dos son dos de los interiores del equipo de Juan Norat. Hoy el equipo parte con 3 jugadores para los 2 puestos interiores y vamos a ver si no es un problema. El resto muy bien, ya vemos otra vez movimiento poste alto, poste bajo ahora de Cristian y Arriaga. Otra canasta para el vasco y llevan 11 puntos para él hoy. 11 puntos para Xavi Arriaga y cabe destacar esta buena defensa del Club Ourense Baloncesto. Ahí vemos, Stoll hace un tiro que no... muy defendido y ahora falta, creo que le caerá a Amir. Vamos a ver el banquillo, el conjunto ourensano. Va a entrar Bob por Amir porque es su tercera falta. Xavi pide cambio, pero parece que Juan Norat no se lo da. No, de momento le dice que aguante un poco, es la tercera de Amir. Es una buena defensa de Cristian Iglesias en el 1 contra 1 a Stoll. En el rebote intenta aguantar a Gil, pero es que Gil es una bestia en la pintura y ahora de hecho buscaba la tercera de Bow, no la consigue, hace falta en ataque, es que es una bestia, lleva 6 puntos, innumerables rebotes. No, 9 es Brandenberg. Brandenberg es el número 5, Gil es el 13 y ves que sube la segunda falta. 9 puntos. Error mío. 6 son para Brandenberg, 9 son para Gil y casi ya en el doble, efectivamente, el jugador americano que está siendo el mayor peligro de Narón hoy. Una bandeja muy fácil para ayer, que sus 2 primeros puntos a un jugador referencia para Narón. Mueve el balón ya Guzmán para el Club Ourense Baloncesto. Sigue Guzmán, busca Bob interior, balón para Martín Rego. Bloqueos para Xavi Arriaga, pero ese tiro de 3 juega el 1 contra 1 Xavi. Saca ese tirito de 2, falla. Pelea el rebote Bob, pelea el rebote Xavi. Finalmente Narón sale rápido por parte de Samu Barros. Sortea defensa Samu Barros y otra bandeja. Segunda bandeja consecutiva y la buena defensa del Club Ourense Baloncesto se ve ahora mismo desmoronada. Y es un momento, en mi opinión, para que Juan Norat pare el partido, ya que Narón por fin acaba de encontrar su juego. Como más le gusta jugar al equipo ferrolano es a la carrera, ya lo vimos, 4 puntos ahora en un abrir y cerrar de ojos, los mismos que habría anotado en los 7 minutos anteriores. Triplazo de Xavi Arriaga con una mano encima. Disculpa que te interrumpa, Roy, pero triplazo de Xavi Arriaga, 4 de 5. Espectacular Xavi. Y Narón, cada vez que le marcan un triple, a la desesperada, ¿eh? Efectivamente, si pueden correr, son uno de los equipos, que es lo que estaba comentando, más peligrosos. Anotó 4 puntos consecutivos en las 2 veces que pudo correr. Si no corre, se le están apagando las luces y Ourense lo está aprovechando muy bien para anotar y sobre todo frenar el ataque de Narón. Falta antideportiva de Guzmán Gómez por cortar ese contraataque. Nueva norma, bien pitada la falta antideportiva, en mi opinión. Bien pitada, cortó de manera violenta un contraataque de Narón, que
y serán 2 tiros libres para ahora sí Brandenberg y posesión para el equipo ferrolano. Rotación en el Club Orense Baloncesto, se marcha nuestro pilar en ataque, Xavi Arriaga, en este partido, y entra el buen junior Dani Stefanuto para ver si puede meter algún balón interior con Bob de ese suyos y algún espectáculo. Efectivamente. Y como vemos ahora, me estaba fijando, 3 jugadores pequeños en Ourense, planteamiento con Guzmán al base, Martín Rego y Dani Stefanuto en las alas, y Dani Stefanuto que tendrá que defender a Jorge Ayer, un chico de la cantera ferrolana, hijo de jugador, hijo de Manolito Ayer, pero un jugador de prácticamente 2 metros. Para defenderlo se pone en zona Ourense, para defender esas desventajas. Ourense opta por la zona, pero Gil suma una más. 2 puntos más para Gil. Enfado de Juan Morat, pero el Club Orense Baloncesto sigue 6 puntos por delante en el marcador. Mueve ya Guzmán Gómez el balón. Guzmán Gómez encuentra a Dani Stefanuto. Juega un bloqueo directo con Bob. Va a perder el balón Dani Stefanuto. Mantiene la posesión. Martín Rego con la pelota, 2 contra 1 que le hacen a Martín Rego. Saca para Stefanuto. Stefanuto de 3. ¡Bingo! Dani Stefanuto sobreviviendo el Club Orense Baloncesto a base de triples. Triplazo de Stefanuto. Gran triple de Dani Stefanuto y gran posesión que aprovecha el Club Orense Baloncesto, que puede ser decisiva porque quedan 2 minutos para el descanso. Estaba a 6 Narón, se estaba acercando y triple, y ahora otra vez. Devuelve ese triple Will Brandenberg y el Club Orense Baloncesto sigue estando 6 arriba. Marca ya jugada Guzmán Gómez. Balón para Cristian, que rompe ese bloqueo. Cristian hasta la cocina. Falta protestada, no pitan nada. Y ahora sí que sale Narón en contraataque. Y falta de Martín Rego parando el contraataque de manera sutil para evitar esa falta antideportiva. Sí, lo malo es que ya es la quinta, es bonus. Efectivamente, Narón tiene una gran eficacia, unos grandes porcentajes cuando es capaz de correr y llegar al alo en transición, pero Ourense ya comete su quinta falta. Entonces son 2 tiros libres para un jugador que está en el 80% esta temporada. Es la solución menos mala, ¿no? Bueno, pequeño descanso para Xavi Rega, ya que vuelve a estar en pista y se marcha, ahora sí, Cristian Iglesias, primera rotación, tras 18 minutos intensos de juego peleándose con los interiores de Narón. Primer tiro libre que falla, bien hablado Roy, falla Will Brandenberg, y el segundo lo meterá o no. Esperemos que como he dicho, mantenga su 80%, a ver si sigue el síndrome del comentarista. Ahora no, ahora anota ese tiro libre y disponiendo del balón el Club Orense Baloncesto. Ya mueve el balón Dani Stefanuto. Balón para Xavi Arriaga. Finta de mano a mano y ahora bloqueo directo con Xavi. Xavi para Guzmán. Balón para Xavi Arriaga. Finta ese triple. Guzmán ahora sí, no se corta. De 3, dentro. Otro triple más del Club Orense Baloncesto. Ahora de Guzmán Gómez. Bien movido, bien buscado a Bob. Narón se cierra y triple. Buen movimiento dentro-fuera, como bien dices. Y ahora Samu Barros encarando su gran fuerte, suma 2 puntos más, pero lo que hablamos de Ourense, buen movimiento continuo durante todo el partido dentro-fuera y gran triple de Guzmán, que es uno de sus principales características como jugador. Ahora pierde ese balón Guzmán, pasos clarísimos de García. Sí, vaya error ahí de García, de Dani García, un interior, ya sabes, cuando se encuentra el balón en carrera, suele cometer esos errores de pasos, y Ourense ahí que se complicaba un poquillo el saque, ya sin problemas. Guzmán subiendo el balón. Sube Guzmán el balón. Casi robo, otro robo de Samu Barros. Ahora sí Guzmán ataca bien el aro. Otra pérdida de Guzmán. Un poco más bronco el Club Orense Baloncesto sin Dejan Colado, pero manteniendo su ventaja de 6 puntos. Otro robo de Dani Stefanuto. 6 robos que llevan a este partido. Y ahora encuentra Guzmán el triple que, con su anterior triple, ahora falla. Bob al rebote, falta y ¡en! Y 2+1 de Bob, 2+1 de Bob. Gran de Bob en el rebote ofensivo y gran decisión otra vez de Dani Stefanuto, que está dando un clinic de decisión. Tendrá más menos acierto después, pero es un jugador a seguir, un jugador que roba el balón, abre el triple, bien lanzado por Guzmán. Ahora lo erra, pero Bob tiene la ventaja y suma una canasta, la segunda después de empezar siendo quien inauguró el marcador. Necesitamos quizás que en la segunda parte
Sergio, ahora que hay tiempo muerto de Narón con 39-30, sea Bob un poco la referencia ofensiva de Ourense que un poco de la contrarreste el buen hacer de Gil, que se va a ir al descanso también con 2 faltas, si no comete una tercera. Lleva 2 faltas, también las lleva Bob Mancic-Verden. Igual debemos cargar un poquito para que el mayor arma ofensiva de Narón hoy tenga que descansar en el banquillo en el segundo tiempo. He estado observando, Roy, que se me está asemejando mucho este partido al de ayer a la noche, nuestros chicos del Leporo, sobreviviendo con los triples, pero un poco errores en defensa. ¿Qué opinas del partido de ayer? Ayer un muy buen partido del primer equipo del Club Ourense Baloncesto, venciendo en una pista difícil como Castellón contra un equipo que como a Ferrol le gusta correr, pero que en el primer tiempo pudo correr y mucho. Eso sí, es que el acierto de Mitrovic, 15 puntos en el primer cuarto, Capellan, 16 puntos en el segundo cuarto, 43 puntos entre los dos al final del choque, fue clave. Después en los minutos decisivos, Cobb subió muy bien la intensidad en defensa, más el buen hacer de un veterano de guerra como es Dimitri Flis en la zona ofensiva nos sirvió para sumar la 12ª victoria que nos coloca a espera desde que acabe la jornada como sextos clasificados. Muy bien el primer equipo, cambiando la imagen del pasado domingo ante Prat. Muy de acuerdo contigo, Roy. Y ahora sí, se reanuda el partido. Ese alley-oop que vuela, bien defendido por Cristian. Y la última posesión la disfrutará el Club Ourense Baloncesto. Rápido Dani Estefanuto, que se frena para jugar la última posesión con calma. Cristian, Dani Estefanuto, tiro de 2, taponado por Will Brandenberg. Y ese triple desde el medio del campo que falla ayer. Y nos vamos al descanso, Roy. ¿Qué opinas de esta primera parte? Buen partido que aún no está, que tiene mucho por decidir, que desarbolan los triples de Ourense y que marcan la diferencia esos triples, ese acierto exterior del equipo de Juan Onat, eso y la defensa del juego a la carrera, al contraataque de Narón. 39-30, aún así, Brandenberg, Gil y Stoll parece que aún en otros partidos aún han dicho mucho en segundas partes. Vamos a ver la corta rotación de Ourense cómo afecta y si el Cálidus gallego logra también emular al primer equipo y vence en la tarde de hoy. Lo veremos en la segunda parte, Roy. Volvemos después.
A la segunda parte de este partido, Narón ya saca sus 5 iniciales a pista, Samu Barros, Ayer, Will Brandenberg, Gil y Stoll para completar un quinteto que es el mismo de la primera mitad, Ourense, por lo que vemos también con los mismos 5 del primer tiempo, de Jan Colado al base, de Dani Stefanuto, Xavi Arriaga, Cristian Iglesias y Bob Van Verden. Recordamos que 39-30 el resultado al final del primer tiempo, cargados de faltas por Ourense, Bob Van Verden con 2, Amir Valcárcel 3. Vamos a ver cómo afecta esto. disfrutará de la primera posición de este cuarto el Club Ourense Baloncesto. Balón para Dejan Colado, Dani Stefanuto, mueve rápido para Xavi Arriaga. Balón para Cristian, Cristian busca interior a Bob, recibe Bob. A la media vuelta, ganchito, 2 puntos. Gran movimiento de Ourense que gana muy bien ganada la posición por Bob con un bloqueo ciego de Dejan Colado, una jugada posiblemente que viene ensayada del descanso y que le permite a Bob sumar 2 puntos más en su casillero. Triple de Stoll, anota el triple Stoll y se coloca Narón, si no me equivoco, a 8 puntos. Balón para el Club Ourense Baloncesto. Ahí vemos otra vez buscando el corte de Dani Stefanuto, una jugada que salió muy bien el primer tiempo, la salida para el junior covista. Ahora, y si no puede ser el junior, es Dejan, que en la media distancia otra vez vuelve a tener buen tiro. Ahora falla, pero un buen movimiento del Cobb. Rebote para Bob Van Verden, triple de Cristian, falla. 2 primeros tiros del Club Ourense Baloncesto en esta parte, fallados, y ahora presiona la salida de balón y sale el base improvisado de Narón, Gil con el balón. Moverá Samu Barros esta posición. Bloqueo directo, doble, triple de Samu Barros, falla y ese rebote para Bob. Muchos rebotes de Bob en esta parte. Buena presión en primera línea del Cálidus gallego, impidiendo que Narón pueda correr. Y después, buena decisión de Ourense, que le permitió un triple a Samu Barros, que es un jugador que no llega al 30%, una decisión inteligente en defensa. Y una pena que en ataque, corriendo el Cobb también, que no es otro equipo que como Narón tampoco duda en correr. Buena ocasión para Bob Van Verden, que falló una canasta fácil debajo de canasta. Tendrá el balón Narón por parte de Samu Barros. Will Brandenberg. Balón para bloqueo directo con Gil. Brandenberg, otro bloqueo. Abusa mucho del bloqueo directo Narón. Le juega a Cristian, salta el 2 contra 1, Dani Stefanuto. Buen movimiento, otro triple de Stoll. Ahora sí, falla y rebote para Dejan Colado. Muy bien. Cristian Iglesias en defensa, impidiendo la penetración que ataque el aro Will Brandenberg, quien puede sacar fácilmente canasta o si no, falta. Y muy bien negándole la penetración. Ahora no se entienden. Dejan y Bob pierden el balón y rápido Narón contraataque. Samu Barros que tira un tiro muy forzado, rebote para Gil, falta y falla. Serán 2 tiros libres. Tercera de Bob Van Verden a falta de 7 minutos del tercer cuarto. Vamos a ver si Juan Norapt opta por mantenerlo en cancha o por el contrario mete a su relevo en este partido por la baja de Giot Balabeishvili, el relevo que es Amir Valcárcel. Y eso, otra vez Narón corriendo, y si no hace daño cuando corre en la primera opción, como ahora Samu Barros que erró, está Gil al rebote, otro más para él y suma desde la línea de tiro libre. Anota el primer tiro libre Gil y ya vemos a Amir Valcárcel preparado en el cambio, suponemos que por Bob. Segundo tiro libre para Gil, este lo falla y rebote para Bob y rápido Dejan Colado al otro campo. Dani Stefanuto juega 1 contra 1 rápido, tiro de 2 puntos, anota 2 puntos fáciles para Dani Stefanuto. Sí, aún así encaró un jugador de mayor físico como es Samu Barros, ayudó a Stoll, pero es un chico muy listo que sabe hacer buenos escorzos para evitar el tapón y conseguir sumar 2 puntos. Ya lleva 7 con tan solo un fallo en el lanzamiento. Ahora sorprende otra vez el Club Ourense Baloncesto, implantando esa zona, busca buen ataque, ese tiro liberado de ayer. Posible falta en el rebote de Stoll a Dani Stefanuto, que lo saca del rebote y anota 2 puntos tras rebote. Bien Ourense impidiendo el tiro de Brandenberg, incluso con 2 contra 1, permitiendo el tiro de 3 a un mal lanzador como el Jorge Ayer.
pero otra vez el rebote de Stoll, si no es Gil es Stoll, le está permitiendo a Narón llegar vivo a este tercer cuarto. Tiro de 2 anotó el Xavi Arriaga, 6 metros, a 16 puntos se va Xavi Arriaga y Narón intentando correr, aunque sea tras canasta. Ahora sí, pierde ese balón Samu Barros y dará lugar al cambio entre Bob y Amir Barcaz. Hablamos de Samu Barros como uno de los bases más prometedores del panorama gallego, como en su día fueron Brais Gago y Martín Rodríguez de la generación del 96, quizás los más conocidos. Barros es del 98, un jugador de gran físico, con gran capacidad para atacar el aro, pero que como vemos ahí tuvo un error propio de juventud, se cerró él solo en la esquina, muy bien el 2 contra 1 de Ourense, pérdida de Narón y ya Samu Barros que comete su quinta pérdida en el partido. Balón para Amir Barcácer, juega para Dejan Colado, bloqueo directo con Dejan Colado, continúa Amir, recibe esa falta, Dejan Colado, un 2 contra 1 muy agresivo que le conlleva a una falta personal a Narón. Sí, estaba viendo, es la segunda de Gil. No, se la pitan a Brandenberg y es la segunda, sí. No, tercera de Gil, perdón. Tercera de Gil. Tenemos mal los nombres aquí en el marcador y es difícil diferenciar quién es cada uno, pero es la tercera de Gil, tercera del interior, que como Amir, como Bob, se coloca con 3 faltas. Xavi Arriaga de 3, ahora falla, muy buen rebote para Amir y otro ataque estático para el Clubrense Baloncesto. Y comete pasos Cristian, encarando el aro, un pivot, aunque Cristian tiene capacidad para encarar el aro, no tiene tanta facilidad como un exterior versátil. Pese a ello, pasos que diría cuanto menos dudosos, bota en el momento que echa el pie en la arrancada, son unos pasos que habitualmente no se suelen señalar, pueden serlo, dudosos cuanto menos. Stoll, que metió un triple, se enchufó y sigue buscando nota desde el exterior, un jugador que está en el 39% este año, pero que claro, si empieza a lanzar en posiciones dudosas ya su efectividad baja. También triple de Amir Barcácer, no anota, rebote para Cristian y otro ataque estático. Ahora pierde Amir ese pase por detrás, se la lleva tras varios rebotes Will Brandenberg y 2 puntos. Tampoco hablamos, Roy, de hoy la falta de Rodrigo Seoane. Está enfermo y es una rotación menos, un jugador muy válido para esta liga que goza de bastantes minutos con el equipo de Cálidus Gallego, que hoy por motivos de enfermedad no puede estar y Xavi Arriaga jugando los minutos de los dos. Ahora, buen palmeo de Dani Stefanuto, las mete de todos los colores, Stefanuto. Muy listo, demostrando su inteligencia, la inteligencia de Dani Stefanuto se demuestra con los detalles constantes que deja en la pista. Es posible que es un jugador físicamente por desarrollar, que le falta ganar músculo, sobre todo ganar fuerza para los contactos e incluso para el triple, pues tras bote. Pero es un jugador que destella clase e inteligencia por todo lado. Y lo que me comentabas de Rodri Seoane es una lástima, porque es un jugador que el año pasado, con 16 años, promedió más del 50% en triples en EVA, más de 8 puntos por partido en 15 minutos, y este año, entre enfermedades y lesiones, no ha acabado de tener continuidad, y otra vez hoy es baja. Le está costando encontrar su lugar en el Cálidus Gallego, está jugando menos que el año pasado, con peor acierto. Vamos a ver si en esta segunda parte de la temporada, si esto ya es su último percance, esta segunda parte de la temporada recupera su mejor nivel, pues junto a Dani Stefanuto y Guzmán Gómez son los 3 juniors que llevan más tiempo en órbita del equipo EVA, los 3 juniors que mejores sensaciones y más habían contado para Juan Orat ya el año pasado y este curso. Ahora vemos la cuarta falta de Amir, que lleva a un cambio drástico a jugar al Clubrense Baloncesto, con lo que los americanos denominan small ball, y triple de Xavi Arriaga que falla, y otro rebote ofensivo para el Clubrense Baloncesto, cargando muy bien el rebote y llevándose la mayoría de ellos. Me vas a perdonar que estuviera fuera de jugada porque estaba viendo al entrenador visitante cómo gritaba cuando Ourense... Esa canasta de Dani Stefanuto dudosa, de los árbitros dicen que estaba fuera de tiempo. Estaba diciendo el entrenador visitante que se volvió prácticamente loco en el momento que veía que Ourense se llevaba otro rebote ofensivo. Lo mismo que está pasando en aro de Ourense está pasando ahora en aro de Narón, el Cálidus Gallego logrando muchas segundas opciones, y de hecho también sus compañeros pedían defensa, gritaba Gil defense. Ahora
transición ofensiva que falla Dani Stefanuto, esa difícil bandeja, dobles que comete Gil Brandenberg y falta de Xavi Arriaga, muy protestada todas las acciones por todo el mundo ahora mismo. Está siendo un partido bastante loco que yo creo que hay que parar y poner un poco de calma, ¿no, Roy? Como dicen nuestros compañeros de Radio Gallega, camino de Will Brandenberg, pasos de primero y después manejo posiblemente de balón, cogió el balón con su mano izquierda, lo levantó, volvió a botar, los árbitros optaron por no señalar nada y Brandenberg al final es un jugador agresivo de cara al aro, además de su buen lanzamiento de 3 puntos y saca dos tiros libres que pueden ser su punto 13 y 14. El primer tiro libre anota, siendo fiel a su 80%. Si buscamos el síndrome del comentarista, sí, efectivamente es uno de los mejores tiradores, Sergio. Efectivamente, Roy. A ver, el segundo tiro libre, ese también lo anota, ahora sí que no falla. 4 de 5, 80% en este partido, también siendo fiel a sus porcentajes. Con problemas para sacar el balón del Club Ourense de baloncesto. Finalmente juega el balón Xavi Arriaga. Ourense debe recuperar su buen movimiento de balón, su buen movimiento dentro-fuera. Ahora ese triple de Christian que celebra como si nunca metiera uno. Muy buen triple, en un muy buen momento. Estamos un pelín atascados y ahora sí tenemos que defender fuertes para volver a ganar otro poco de ventaja. Yo comentaba que debían mover el balón dentro-fuera para lograr otra vez buenos lanzamientos, pero es que si metes un triple así también vale para romper la intensidad defensiva de Narón, porque si sumas de 3 en 3 y mantienes la ventaja... Otro que ahora falla Christian y pisa fuera en ese rebote Will Brandenberg y otro balón para el Club Ourense Baloncesto. 50-42 el resultado. Se habían puesto el conjunto ferrolano a 5. Buen triple de Christian Iglesias fuera de sistema, un triple inesperado por la defensa de Narón, que estaba muy intensa buscando que el COP no pudiera mover el balón. Y otra vez la ventaja en 8, balón para Ourense para volverse a poner a 10. Dani Stefanuto que busca ese pase, toca, intercepta ese balón. El número 11, Alberto Seco, se va otra vez fuera y tendrá 6 segundos para hacer un tiro. Y Juan Orat prefiere no arriesgar y pedir un tiempo muerto. Sí, Ourense que llevaba varios ataques sin conseguir mover el balón dentro-fuera, movilidad de sus jugadores sin conseguir buenos cortes y buenas fintas para el lanzamiento. Entonces Juan Orat opta por parar el choque e intentar que sus chicos pues recuperen su mejor movimiento de balón para lograr una ventaja, al menos, mantener la ventaja en torno a esos 8 o 10 puntos con los que llega el equipo desde el minuto 15 de partido. En este momento también es importante que Ourense mantenga la ventaja porque Amir Valcárcel tiene 4 faltas y Bob Van Cijsbergen en 3, los dos pivots que vemos como llegan a este minuto 28 de partido muy cargados. En caso de que ya Ourense está sufriendo en el rebote defensivo, si los dos pivots se van fuera por faltas, o bueno, se quedan con 4, lo que también lastra esa situación, los últimos minutos pueden ser un verdadero problema con jugadores como Stoll y Gil, que como vemos atacan el rebote ofensivo muy fuerte por parte de Narón. No sé cómo ves eso, pero puede ser un factor clave por el que Juan Orat quiere que la ventaja en ningún momento descienda de esos 8 o 10 puntos. Narón mueve el banquillo y saca a Dani García, su pivot que fue formado en la cantera de Narón, y el Club Ourense Baloncesto mantiene esa formación de small ball que de momento no le conllevó a perder esa ventaja. Sí, vemos la entrada de Martín Rego y efectivamente el Cálidus gallego con 5 pequeños ahora sí en cancha para esta jugada, pero el rebote es para Arriaga. Otro rebote ofensivo del Club Ourense Baloncesto, discúlpame Roy, pero es que llevamos 4 o 5 rebotes ofensivos en este cuarto. Ahora Dejan ataca al aro, consigue ese tiro por elevación, cargando el rebote, otro rebote y puntos en tercera oportunidad. Increíble el Club Ourense Baloncesto yendo al rebote de ataque. Muy bien Christian Iglesias y también bien Dejan rompiendo la zona, buscando atacar el aro, un tiro que pueda anotar. Se le salió, pero llevó al pívot a que ayudara a su penetración, ganó la posición Christian Iglesias y sumó 2 puntos, muy bien. Ahora se tira por ese balón Christian, pero sale el balón fuera y el colegiado indica fuera de Christian Iglesias, cuando menos dudosa. Y
tiempo muerto por parte de Ferrol porque se va a 10 puntos. 10 puntos arriba el Club Ourense Baloncesto a falta de 1 minuto para finalizar este tercer cuarto. Diez puntos arriba para el Cálidus gallego, 52-42, con 1 minuto 50 para el fin del tercer cuarto. Una diferencia que iguala la máxima del partido hasta este momento para nuestros chicos, y sobre todo que consiguen mantener a un Narón a raya tanto en el marcador como en su juego. Tan solo consiguió correr una vez en esta segunda parte, terminó con un rebote ofensivo y canasta, pero frenando muy bien la carrera de Brandenberg, la carrera de Samu Barros, y de momento esa es la clave principal por la que Ourense, aun con su falta de rotación y con todo, está por encima en el marcador. De hecho, Samu Barros está mirando ahora solo 4 puntos para un chico que promedia 19 por partido. Después de ese tiempo muerto tendrá la posesión Narón, que sacará de fondo cambios defensivos en el Club Ourense Baloncesto, pero consigue poner el balón en juego. Tiro muy forzado de 3, no toca aro, palmea, balón para el Club Ourense Baloncesto, que saldrá con el balón controlado de Dejan Colado. Dani Stefanuto con el balón, devuelve para Dejan Colado. Ahora sí, bloqueo para Dani Stefanuto. Hace saltar a Brandenberg, balón para Xavi Arriaga, interior con Cristian, moviendo muy rápido el balón, Martín Rego ataca en 1 contra 1, consigue esa penetración que se lleva el tapón de ayer y la oportunidad de contraataque de Narón. Eso es, corre Will Brandenberg, balón para Stoll y anota un triple Stoll importante para Narón. Buena canasta de Stoll y planteamiento de Narón conservador. Gil, como hablamos, tiene 3 faltas, y ahora que Ourense está jugando sin pivot, con Cristian Iglesias, un 3-4 como máxima referencia ofensiva, Narón que opta por jugar también sin 5 con Stoll como falso 5, igualando el planteamiento de Norat, en vez de buscar mantener a Gil, a quien guarda para los últimos minutos con sus 3 faltas, para ver si en los últimos minutos es capaz de hacer daño dentro. Y de momento vimos una buena canasta ya de Ourense, y ahora otra transición de Arriaga que saca petróleo, y que si anota los tiros libres será la máxima ventaja del encuentro para Ourense. Buena defensa del Club Ourense Baloncesto, rápido Xavi Arriaga en ese contraataque que saca la falta y será la primera de Alberto Seco. 2 tiros libres para Xavi Arriaga, el Club Ourense Baloncesto ya está en bonus, a Narón le quedó una falta para que sean tiros libres, y cambio por parte del Club Ourense Baloncesto, cambia Dani Stefanuto por Guzmán Gómez, y ahora el planteamiento de Juan Norat cambia poniendo a Rego al 3 y jugando con 2 bases, Dejan Colado y Guzmán Gómez. Efectivamente, 2 bases en pista por parte de Juan Norat y un escolta base, digamos, para completar el quinteto, con un alero como Arriaga y un ala pivot como Cristian, un quinteto muy pequeño que, como vemos, también iguala a Narón. Yo creo que en vez de Narón podría haber sacado más provecho, sobre todo con el daño que está haciendo en rebote de ataque, y podría intentar acercarse en el marcador manteniendo a sus hombres más altos, bien a García o a Gil. Gil entiendo que no lo mete por las faltas, pero manteniendo a García en pista para buscar así una mayor capacidad de rebote. Dispondrá de la posesión el Club Ourense Baloncesto. Xavi Arriaga mano a mano con Dejan Colado. 4-3-2, qué bien se deja Dejan Colado su defensa. Falla ese tiro de 2 y ahora 1 contra 1 que se para de triple y falla García. Bueno, un tiro muy precipitado y ahora el partido muy rápido que no para Guzmán porque se quedan 2-1, triple de Dejan Colado. ¡Ay! Se sale ese triple. Se salió el triple de Dejan, buenas decisiones, mejor dicho, de Dejan Colado, que en la jugada anterior, con un dribbling espectacular, rompió su defensor, erró en la media distancia, ahora erró un triple librado, pero decidiendo bien el jugador madrileño, un chico que al principio, en su salto de Primera Nacional a EVA, al principio de Liga, le costó el salto, sobre todo le costó la toma de decisiones, pero que le vemos mucho más asentado en el día de hoy. Roy, ¿qué opinas que en el Club Ourense Baloncesto solo hayan jugado 7 jugadores?
una rotación muy corta y yo creo que el Club Ourense Baloncesto tiene muy buena capacidad física para poder aguantar con pocos jugadores. Sí, las bajas de los dos chicos georgianos, como ya comentamos en la primera parte, por problemas burocráticos, y la baja de Rodri Seoane, un junior, pero que ha jugado toda la temporada, lo que no ha estado lesionado con el equipo EVA, lleva al conjunto de Juan Norat a una rotación muy corta. Tanto equipo de nivel como es este Narón, un equipo muy físico, un equipo con gran capacidad para correr, una buena capacidad para el rebote ofensivo, podía haber contado con Óscar Martínez, una rotación interior más, con Pablo Blanco, quien ya jugó muy bien en pretemporada. De hecho, recuerdo un partido suyo de 13 puntos ante Xuven Cambados de Le Plata. Pero claro, en un partido de este nivel en Liga EVA, pues opta porque los chicos junior, pues de momento no hayan entrado en rotación, chicos que pese a que entrenan con el equipo, pues están un peldaño por debajo, pues aún de los Dani Stefanuto, Guzmán o Rodri Seoane. De momento está guardando bien las faltas de Ourense, salvo en sus dos jugadores interiores, como ya dijimos, Amir, que está con 4, Bob Van Cijverden con 3, pero claro, si de momento la rotación le ha permitido a Juan que Narón no recorte sin ningún pivote en cancha, que vemos otra vez el quinteto, va sin pivotes en cancha, pues no hay ningún problema. Atacará Narón por parte de Alberto Seco. 9 para Samu Barros. Samu Barros busca allí el interior, pero muy bien defendido por Cristian. Alberto Seco de nuevo. Stoll con Martín Rego, mucha ventaja, falla y ese rebote que palmea a Cristian y se va desgraciadamente fuera. Y ahora sí que Narón ha optado por lo que comentábamos en los ataques anteriores. Ya está Gil en pista, ya está Stoll también en pista y va a buscar la superioridad interior de sus jugadores americanos para hacer daño. Ahí está Gil. 2 puntos para Gil. Narón, que se coloca con 47 puntos a 7 del conjunto orensano, que ahora intenta anotar por parte de Dejan Colado. Finta el triple, ahora sí, Xavi Arriaga de 3. ¡Bingo, Xavi Arriaga! Increíble partido de Xavi Arriaga. Quinto triple del partido para Xavi Arriaga, que parece que ha visto ayer a Diego Capelán y Nemanja Mitrovic y no quiere ser menos. No quiere ser menos, se quiere hacer un hueco en el puesto de tirador y hoy cumpliendo 5 de 7. Muy bien, Xavi Arriaga ya demostró en toda la pretemporada su crecimiento como tirador respecto al pasado año en Liga EVA. Después la lesión de inicio de año le lastró, empezó un poco los primeros partidos sin la misma confianza, pero ha vuelto a recuperar su buen tiro exterior, cada vez mejor, y ya de hecho en pretemporada, lo que hablaba antes, ya demostró su tiro exterior, su crecimiento con el primer equipo, que es aún más complicado. Ahora en Liga EVA, hoy con las bajas ha aprovechado, es su día, 19 puntos con 5 de 7 en triples, como bien has dicho. Mueve el balón ya Martín Rego, pick and roll con Cristian, un caño, buen balón para Dejan de 3, que no toca ni aro ese tiro de Dejan. Bien movido el balón, pero falta culminar las jugadas por parte del Club Ourense Baloncesto, que afortunadamente tiene el saque de fondo ahora mismo. Gana Dani Stefanuto la posición, falla una canasta fácil, bien defendido, y ahora sale muy rápido Narón, ataque, el partido un poco loco, Samu Barros, balón para Stoll, se cuelga, y 2+1. Mate de Stoll, buena decisión del Club Ourense Baloncesto, que una vez más busca el 2 contra 1 a Samu Barros para que no pueda salir, incluso en este caso 3 contra 1, pero al final el chico ferrolano es uno de los mejores proyectos gallegos en la posición de base por algo. Es un chico de 19 puntos y 4 asistencias por partido en esta Liga EVA por algo. Se fue de los 3 y regaló una canasta a Stoll, que fallando el libre mantiene a Narón a 7. Minuto 32, 5-7, 5-0. De momento nada decidido, Sergio. Ahora falta, quería robar ese balón Alberto Seco y comete su segunda falta personal. Y Narón, una falta en este cuarto, el Club Ourense Baloncesto, 2 faltas. De momento sin problemas de bonus, sin problemas de que los chicos que estaban cargados hasta este momento cometan más faltas. Hablo en el caso de Gil, sobre todo, que es quien tiene 3. Y ahora Dejan, que busca ganar en el poste a García, pero vuelve a fallar. Dejan, que comenzó muy bien el partido, pero
está asumiendo demasiados tiros, lleva errados sus 6 últimos lanzamientos. Tiene que seguir en campo porque hoy Juan Orat no tiene mucha alternativa. Vamos a ver. Triple de Dani Stefanuto. Vaya porcentaje debe tener el club Ourense Baloncesto en triples. Yo creo, Roy, honestamente, que llevamos más de 10 triples de largo. Y efectivamente este es el 10º triple, es el 10º triple del equipo. Decía que Dejan Colado posiblemente tenía que optar por buscar a otros compañeros. Lo hizo, triple de Stefanuto, quien ahora roba el balón, penetra Stefanuto. Posible falta, ¿no? Posible falta de Samu Barros. Otro robo más de Dani Stefanuto. 7 robos de Dani Stefanuto en este partido. Muy listo, Dani. Muy listo, muy hábil y gran partido del joven junior del Calidus gallego. Y no puede esperar más el entrenador de Narón para meter en el campo a Will Brandenberg, 14 puntos hoy, máximo anotador del equipo con 20 de media por choque, un gran tirador, con el 47% en triples este año y lo necesitan su acierto porque ya están 10 abajo. Balón para Martín Rego, juega un triple, Martín Rego, no toca ni aro, rebote para Xavier que pisa desgraciadamente la línea de fondo y regala la posesión para Narón. Ataca ya el conjunto ferrolano cuando Bob se prepara en la silla de cambios para entrar y romper esa estructura de small ball. Buen movimiento de Samu Barros, bandeja solo debajo del aro, muy buen movimiento, muy buena técnica de Samu Barros. Muy buena canasta de Barros, con lo que dijimos, un gran penetrador, un gran jugador llegando y atacando el aro. Y efectivamente se prepara Bob Van Cijverden para entrar de nuevo en el partido. Ourense ha aguantado con 5 jugadores pequeños. Vaya pase de Cristian. Vaya pase de Cristian y 2+1 para Dejan Colado. La tercera canasta que regala Cristian Iglesias con una puerta atrás al base del equipo. 2 fueron para Dejan Colado, una fue en inicio de partido para Dani Stefanuto. 3 regalos de Cristian Iglesias que suman 6 puntos y el ala pivot ourensano que ya suma su 5ª asistencia hoy. 5ª asistencia para Cristian, 7 puntos para Dejan Colado, 9, para Dejan Colado, aún no habían subido al marcador y el Club Ourense Baloncesto mantiene su ventaja de 10 puntos. Ahora sí que ya Narón opta por su quinteto titular. Ya vemos a Samu Barros, a Brandenberg, Stoll y Gil que están sentados en las sillas para salir a pista tras este tiempo muerto. Van a buscar ya los últimos 7 minutos sin rotaciones. 10 abajo. Ourense sí que ahora al fin puede permitirse que vuelva Bob Van Cijverden, que es quien ha estado guardado con 3 faltas. Y de momento la ventaja es buena, pero nada está decidido. Brandenberg es un chico que promedia 3 triples por partido con el 50% de acierto. Hoy tan solo ha anotado un lanzamiento desde el exterior. Puede asumir esos tiros y Narón, con su carrera y con el acierto de su escolta norteamericano, puede hacer un parcial de anotación en muy poco tiempo. Entonces vamos a mantenernos con calma, sin cometer pérdidas, un mal que ha pasado en otros partidos, y ver si el Calidus gallego puede sumar otra victoria y auparse a los 5 primeros puestos de la tabla. Tiros libres para Dejan Colado, el primero y único falla. Era adicional, falla y rápido Samu Barros, ahí no puede taponar Bob. 2 puntos para Samu Barros, que ya vuelve a estar en esa media, está rozando los 10 puntos, 9 puntos para Samu Barros. Y Narón ahora en zona. Narón que coloca zona por segunda vez en el partido y Ourense que vamos a ver cómo le funciona. De momento rompe bien Dani Stefanuto, pero recupera bien Narón. Bien recuperado por parte de Narón, aunque Dejan. Buena penetración de Dejan Colado, discúlpame Roy. 2 puntos más, se va a los 11 puntos. Tercer jugador en pasar los dobles dígitos del Club Ourense Baloncesto y implantando otra vez los 10 puntos de diferencia. Ahora ese tiro de Will Brandenberg que falla solo, es raro en él, pero falla ese lanzamiento. Buena decisión de Brandenberg en el lanzamiento, no entró, y buena decisión anteriormente del Calidus gallego, que otra vez se vuelve a encontrar con la zona, y vamos a ver cómo consigue esta vez atacar el conjunto de Juan Orat. Ataca la zona el conjunto de Juan Orat, triple de Xavi Arriaga, falta, son 8 Xavi Arriaga. 3+1, lo que le faltaba por anotar hoy a Xavi Arriaga. ¿Cómo está jugando Xavi Arriaga?
No falla en la línea. Sexto triple de 8 intentos para Xavi Arriaga, el jugador vasco que se está doctorando en el lanzamiento exterior. Debutó el año pasado en EVA como un jugador que llegaba como un buen tirador de junior, le costó, ya sabes, el cambio físico, el cambio de rivales, promedió un 30% desde la línea, pero este año, si sigue su progresión, va a acabar ya por encima del 40% en triples como un tirador destacado en la liga. Se va a 23 puntos Xavi cuando recupera balón. Está haciendo un espectáculo de partido. El club de ese baloncesto ataca ahora con Dejan Colado como es habitual. Le toca el balón Samu Barros, pero consigue aguantar la posesión. Y balón, ese pase que para mí era un castigo. Se equivoca Martín Rego, vio rápido a Dani Stefanuto, lo vio con ventaja, quiso buscar el pase que era prácticamente un regalo para el triple, pero envió el balón a los pies. Pese a ello, 3+1 del conjunto ourensano en la anterior jugada y ventaja que es la máxima del partido, 14 puntos, 68-54 a falta de 5:20. Ya puede correr Narón, lo que no ha conseguido correr hasta ahora, bien frenado por el COP si quiere tener opciones hoy. Ataca Narón, busca allí el interior, que es su máxima referencia. Airball no toca ni aro. Y ahora con calma el Clublense Baloncesto, agotando marcador. Están cansados los chicos de Juan Orat, pero a un nivel de baloncesto increíble. Moviendo muy bien el balón, jugando muy bien equipo. Y ahora está ventaja para Bob. Se colgó pero no anotó. Rebote en ataque y dentro. Y 2 puntos, bien Bob. 9 puntos para Bob en este partido. Ayudando demasiado en el rebote. Muy buen partido de Bob, que ahora señalan falta de Xavi Arriaga. Bueno, una falta de Xavi Arriaga. Arriaga estaba buscando la falta. Stoll está atacando muy precipitado Narón los últimos ataques. De ahí su parón en el marcador estaba consiguiendo anotar por vía de Samu Barros, como colocó al equipo a 7, pero el final es un parcial de 11-2 para el equipo de Juan Orat, porque se vio por abajo, está buscando atacar muy rápido y no le está saliendo al equipo ferrolano. Mueve el balón Samu Barros, que va a encarar el aro a Xavi Arriaga. Tira por encima de Bob. 2 puntos para Samu. Canastón de Barros en lo que es el punto más fuerte de su juego. Gran penetrador, un jugador que ataca muy bien el aro y que, como vemos, puede rectificar de 1000 maneras diferentes. Ataca ya el conjunto ourensano. Balón para Cristian Iglesias. Dejan Colado. Cristian, ese triple de Cristian, dime que sí. ¡Bingo! ¡Bingo! Y Ourense acaba de romper el partido desde el triple. 4 minutos, 6 segundos para el final y la diferencia que se eleva a 17. Muy malo tienen que hacer los chicos de Juan Orat para que hoy se vaya el partido. No sé si viste esta semana la remontada NCAA que se dio en New Mexico, con un equipo que con 1 minuto 30 para el final del partido remontó 14 puntos a base de triples imposibles y de que el rival fallase todos sus tiros libres también influye. Esperemos que no se dé hoy aquí, aunque bueno... Eso esperemos, Roy. Aunque así igual hacemos famosa la retransmisión, no sé qué te parece. Bueno, prefiero no hacer famosa la retransmisión y ganar este partido, siendo honestos. Bueno, pues entonces... Esperemos que si no también cuando nos escuche Juan Orat se va a enfadar si decimos lo contrario. De momento muy bien Ourense, ha aguantado sus interiores, han aguantado las faltas, sin nadie eliminado. Bob está en pistas a falta de 4 minutos con 3, 17 arriba y como hablamos desarbolando el partido con 2 propósitos principales. El triple y la defensa impidiendo que Narón haya corrido durante todo el partido. 56 puntos de Narón, que debe ser una de las anotaciones bajas del curso. Tras este tiempo muerto dispondrá de la primera posesión Narón, que ya mueve el primer balón por parte de Samu Barros. Bloqueo directo de Gil con Samu Barros. Samu Barros para adentro, tiro por elevación. Airball no toca ni aro ese tiro. Se precipitó Samu Barros, la desventaja de 17 puntos obliga a Narón a lanzar rápido. Y claro, pueden llegar a estas cosas. De momento Ourense lo que tiene es que no perder el balón, no permitir canastas rápidas a Narón y lograr la mayor diferencia posible, ya que son dos equipos que hasta esta jornada estaban empatados en la clasificación. Bloqueo directo, balón interior para Bob, tiro a la media vuelta, ahora falla y rebote para Gil.
Que le da ese tremendo codazo a Cristian. Mal golpe ahí de Gil sin querer a Cristian Iglesias. Cerraba el rebote, sin querer dio un golpe con el codo. Y vamos a ver si se recupera Cristian Iglesias. Esperemos que no sea nada. Gil, por si acaso, ya se ha ido a la zona de ataque para que no pase nada. Vamos, parece que Cristian le duele un poco, pero que se recupera, que no hay mayor problema. Y todo vuelve a la normalidad. Eso sí, parece que no han señalado la falta en ataque de Gil por el codazo. Ha sido un codazo involuntario y ahora ya le dice Juan Arad al colegiado que decir que no es falta, que no pasa nada y que el partido vuelva a la normalidad. Moverá el balón Narón con Samu Barros defendido por Dejan Colado desde arriba. Primera vez que el Club Orense Baloncesto defiende desde arriba. Balón para Stoll, doble bloqueo para García. Samu Barros marcó una salida para Brandenberg, no apareció y Gil opta por el tiro en la media distancia que ya anotó un triple anteriormente como en el primer tiempo, efectivo desde una distancia que no es la suya hoy. Xavi Arriaga con el balón, busca interior a Bob, tiene mucha ventaja de centímetros y ahí se levanta sin mayor problema Bob. 11 puntos para Bob, buen partido del Club Orense Baloncesto, buen partido de Bob y el Club Orense Baloncesto 17 puntos arriba cuando ahora comete pasos García. Pasos de Dani García que pisa una vez extra, pese a que ahí reclama al colegiado, volverá a atacar el Cálidus gallego y ahora sí que podemos decir que prácticamente el partido está sentenciado. Narón no encuentra vías rápidas de anotación, el Cálidus gallego está defendiendo muy bien a sus tiradores, Brandenberg no aparece, tampoco Stoll está teniendo en los últimos minutos oportunidades de lanzar y en ataque moviendo bien el Cálidus gallego el balón sin perder balones tontos, lo cual es muy meritorio para unos chicos tan jóvenes. Xavi Arrea con el balón, mueve para Dani Stefanuto, penetra, balón para Cristian dentro y le saca la falta a Stoll. Protesta ahora todo Narón, pero yo creo que correctísimo el arbitraje. Sin ningún problema hoy el arbitraje, de hecho hemos visto que ninguno de los dos entrenadores ha protestado en ningún momento. Y estaba fijándome que ya es con Cristian Iglesias, con la canasta de Bob de la anterior jugada, ya son 5 los jugadores del Cálidus gallego que están en dobles dígitos, 23 puntos el mejor hoy con su serie inmaculada en el triple. Xavi Arriaga, 12 puntos para un Dani Stefanuto que ha sumado de todos los colores y después 11 para los dos, digamos, comodines del equipo, Cristian Iglesias, Bob Ancich-Verden siempre sumando y 11 también para un Dejan Colado que bueno ha tenido momentos de mucha lucidez, el acierto le ha fallado en el segundo tiempo pero también ha repartido mucho juego hoy. Entonces 5 jugadores principales, buena rotación de Amir, de Guzmán y de Rego y con 8 jugadores el Cálidus gallego que parece que puede sumar otro nuevo triunfo. Canastón de Will Brandenberg, canastón muy bien defendido pero consigue anotar. El Club Orense Baloncesto, corte de Dani Stefanuto que renuncia a atacar, prefiere jugar con el reloj. Mover el balón Dejan Colado. Balón para Dani Stefanuto. Bob interior, falta y falla esa bandeja y tendrá 2 tiros libres. Hablabas antes de canastón de Will Brandenberg demostrando su calidad. Es un jugador que está en Liga EVA por 2 motivos. Uno, su falta de estatura. Es un chico de 1,83 que se desenvuelve como escolta, muy pequeño para otras ligas y sobre todo porque ha parado 2 años desde NCA. Es un jugador que jugó en una universidad potente, en Virginia Commonwealth, con 4 compañeros en un quinteto que jugaba 30 y pico minutos cada uno. 2 están en la NBA, uno en primera italiana, otro en primera alemana. Brandenberg al parar se ha visto abocado aquí, pero como vemos un chico de mucha calidad, de los que no nos extrañará si como el año pasado Ferguson de León dan el salto al plata, ¿no?, en el futuro. Moverá el balón Narón que encuentra a Gil interior y se va a los 20 puntos Gil. Buen jugador Gil, pero no ha conseguido contrarrestar los golpes desde la línea de triple del Club Orense Baloncesto. Mueve el balón Xavi Arriaga. Cristian, triple de Cristian, falla el triple de Cristian y recupera el balón Narón.
Rápido el ataque de Narón. Dani Stefanuto toca ese balón y a la bandeja de García, que le saca la falta a Bob. Cuarta falta de Bob y 2 tiros libres para García. 2 tiros libres para García, que puede ser otro de los jugadores que sume puntos hoy. En Narón, sus 4 jugadores principales, de los que ya hablamos al inicio del choque, que eran los máximos anotadores, las referencias, los 4 han superado los 10 puntos. 20 muy bien para Gil, una referencia interior, sobre todo en el primer tiempo, bestial. 16 para Brandenberg, 12 para Stoll, que al final ha sumado con sus triples, con sus acciones ahí debajo del aro. Y 11 para un Samu Barros, que en la segunda parte se ha repuesto. Pero claro, el resto del equipo hasta ahora solo son una canastita, 2 puntos para Jorge ayer, 1 punto de tiro libre ahora para García y 1 punto de seco. 4 puntos entre 7 jugadores, que parece una aportación muy corta para el banquillo, sobre todo porque el banquillo ha sumado 2 de los 63 puntos que llevaron hasta la fecha. Ataca el Club Orense Baloncesto, triple de Dani Stefanuto, 15 puntos para él, un junior asumiendo una responsabilidad como si fuera un jugador más de Liga EVA. Ahora vuelve a atacar el aro Dani García, falla y balón para el Club Orense Baloncesto, que jugará despacio. Ahora sí, más que sentenciado este partido, y jugará 2 posesiones más. Buscando ahora maximizar la ventaja por el basket average, el equipo de Juan Norat, pese que ahora pierde el balón, y Samu Barros mete un auténtico canastón, otro más en su cuenta hoy. Y como vemos, ventaja que ahora es de 16, que va a ser superior posiblemente a los 15 puntos, algo que no contábamos al inicio de este cuarto. Recordemos, con Ourense 6-7 puntos por encima en el marcador, pero donde la buena defensa y el acierto, sobre todo en el exterior, ha permitido que al final la ventaja sea muy elevada para el equipo de Norat. Falta de Samu Barros para acabar este partido. 2 tiros libres para Dejan Colado, que ahora mismo está en 11 puntos, posibilidad de irse a los 13 puntos y poner al Club Ourense Baloncesto 18 puntos arriba. Una buena ventaja, un poco quizás irreal visto cómo fue el desarrollo del choque, pero una buena ventaja que le va a permitir a Ourense irse más para arriba en la clasificación, y que puede ser importante, bueno, ya sabes, en caso de empates al final de año. Y ya por ir cerrando el choque, sobre todo destacar el acierto de Xavi Arriaga, el acierto de todo el equipo, el buen movimiento ofensivo de balón, y muy bien en la defensa de la carrera del conjunto de Narón, y sobre todo, aunque los 4 principales hayan anotado, cerrando la anotación de todo el resto de jugadores del equipo visitante. Lo ha hecho muy bien el Cowboy, ya suma otra victoria más, como ya